Hola, muy pero muy buenos días, siendo las 8 de la mañana del día lunes 27 de noviembre del año 2023, damos inicio a una nueva edición del programa El Show de las Noticias, el Show de la Información, donde siempre los vamos a tener presentes. El día de hoy yo, Julián Bernal, su presentador en compañía de mis compañeros, vamos a dar un repaso en las ciudades y departamentos más importantes de nuestro país sobre quiénes fueron los distintos vencedores en las pasadas elecciones regionales que tuvieron lugar el pasado 29 de octubre, donde entre otras cosas tuvimos muchas sorpresas en unos casos, mientras que en otros los resultados fueron muy predecibles. Por otro lado, vamos a tener una invitada sorpresa muy especial que nos va a ayudar a entender los resultados de estas elecciones y el porqué de sus resultados finales. Esta invitada va a ser muy sorprendente por su gran experiencia. No se vayan de acá. Muchísimas gracias por su sintonía. Saben que nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales. Escríbanos, los vamos a leer y empezamos el show de las noticias, el show de la información. Para empezar, me gustaría darle entrada a mi compañero Juan Cavit, que está ubicado en Bogotá. Adelante, Juan. ¿Qué tienes para darnos? Hola Julián, muy buenos días. En la capital de la República, el candidato electo como nuevo alcalde de Bogotá fue Carlos Fernando Galán, del partido Nuevo Liberalismo. Sacó más del 49% de los votos y más de 20 puntos porcentuales de diferencia al segundo, que fue Juan Daniel Oviedo. Recordemos que esta es la tercera vez que Galán lanzaba su candidatura a la alcaldía y este año por fin se le dio. Pero, ¿quién es Carlos Fernando Galán? Nació el 4 de junio de 1977 en Bogotá e hijo del asesinado candidato presidencial para las elecciones de 1990, Luis Carlos Galán. Carlos Fernando es un internacionalista político y periodista colombiano. Es uno de los líderes del partido político de centro Nuevo Liberalismo, que fue creado por su padre, además de que fue concejal de Bogotá y congresista de la República. Se tituló como profesional en servicio exterior con énfasis en economía internacional de la Universidad de Georgetown y luego se especializó en gobierno, gerencia y asuntos públicos en la Universidad Externado de Colombia. En cuanto al top 3 de resultados de las elecciones, este quedó de la siguiente forma: Carlos Fernando Galán con un 49,2%, Juan Daniel Oviedo con un 20,10% y por último Gustavo Bolívar con un 18,71%. En cuanto a la gobernación de Cundinamarca, el candidato ganador fue Jorge Emilio Rey Ángel, administrador público estudiado en la Universidad de los Andes, quien fue representante de ese departamento y exalcalde del municipio de Funza. El candidato por el partido Caminando, Escuchando, Gobernando obtuvo 722.842 votos, siendo el 57,31% de los votos totales. Muchísimas gracias a mi anterior compañero Juan, gran información. Ahora vamos con mi compañero Felipe Núñez, que está ubicado en la ciudad de Medellín. Adelante, Felipe. Buenos días, Julián, un placer estar acá de nuevo. Ahora nos vamos a dirigir a la capital antioqueña, donde Federico Gutiérrez fue elegido como nuevo alcalde de Medellín. El líder del partido Creemos releva la administración de Daniel Quintero y Fico, como es popularmente conocido, obtuvo más del 70% de los votos en las elecciones regionales y superó ampliamente en los escrutinios a Juan Carlos Upegui, que obtuvo cerca del 10%, mientras que Albert Corredor fue tercero con cerca del 3%. Con esta elección, Federico Gutiérrez confirmó lo que mostraron durante toda la campaña las diferentes encuestas realizadas por Invamer para Blue Radio, Noticias Caracol, El Espectador, etcétera, donde siempre tenía un porcentaje favorable. En cuanto a porcentajes, al final quedó con Fico Gutiérrez 73,6%, Juan Carlos Upegui 10,14%, Albert Giordano 2,89%. Ahora, para hablar un poco sobre Fico Gutiérrez, recordemos, es ingeniero civil graduado de la Universidad de Medellín. Durante los años 2004 a 2012 fue concejal y fue alcalde de Medellín ya previamente entre 2016 y 2020, además de ser el líder del partido político Creemos acá en Colombia. Ahora hablaremos un poco de la gobernación, donde los que más se votaron fueron Andrés Julián Rendón Cardona por la agrupación política Antioquia Firme con 36,78% de los votos, Luis Emilio Pérez Gutiérrez con la agrupación política Piensa en Grande 23,28%, Luis Fernando Suárez Vélez con Unidos por Antioquia por 13,85%, Esteban Restrepo Taborda de Independientes con 9,06% y Mauricio Tobón Franco de El Parche con 2,14%. Muchas gracias, Pipe, valiosa tu información. Ahora nos trasladamos a la parte del valle donde está el compañero Jason Mina. Ya estás al aire, Jason. Así es, Julián, en la capital de la salsa, el candidato victorioso fue Alejandro Eder, de 47 años y miembro del movimiento Revivir Cali, con el cual se lanzó a la alcaldía.
Graduado en Política Mundial y Filosofía de la Hamilton College, es especialista en políticas de seguridad internacional y resolución de conflictos. También fue director de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. Fue alto consejero presidencial en la Agencia Colombiana para la Reintegración, que hizo parte del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Eder ganó la alcaldía con más de un 94% de las mesas, lográndose con el 40,59% de los votos. Le siguen en su orden Roberto Ortiz y Danis Antonio Rentería como aquellos candidatos que le dieron más pelea. Ahora, si hablamos de la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro será por segunda ocasión la gobernadora del Valle del Cauca. Dilian Francisca es una ex senadora, expresidenta del partido La U y ex gobernadora del periodo 2016-2019. Toro superó con más de 550.000 votos a candidatos como Fernández Lozano, exalcalde de Jumbo, Luis Fernando Velázquez, líder comunal, y Oscar Gamboa, ex embajador consejero en Washington. Interesante lo que se presentó allá. Ahora nos trasladamos a la parte del Atlántico, a la parte caribe de nuestro país. Ahí está Tete Gutiérrez que nos va a dar sus adelantos. Adelante, Tete. Ahora nos vamos a dirigir al Atlántico, donde los barranquilleros se congregaron ese 29 de octubre en los centros de votación desde las primeras horas de la mañana para ejercer su derecho democrático, elegir al próximo alcalde que liderará los destinos de la ciudad en los próximos años. El elegido fue Alejandro Char, quien el pueblo barranquillero ha elegido, y más del 73% de los votos de la capital del Atlántico fueron para Char, quien por tercera vez ejercerá como alcalde de Barranquilla. Al final los resultados quedaron así: Alejandro Char un 73,24%, Antonio Eduardo Borges con 9,31% y Hassan Fares Hachem con 3,34%. Para hablar un poco sobre Alejandro Char, es un político, ingeniero civil y empresario colombiano de ascendencia siria. Inició en la política cuando fue concejal de Barranquilla en 1997 por el Partido Liberal, fue gobernador del Atlántico tras la destitución de Ventura Díaz Mejía en 2003 y fue alcalde de Barranquilla en los periodos 2008-2011 y 2016-2019 y ahora va a seguir con su cargo. Pertenece al Cambio Radical, es ingeniero civil graduado de la Universidad del Norte, especializado en ingeniería de proyectos mineros, estudió alta gerencia en la Universidad de los Andes y magíster en gerencia de proyectos del Georgia Institute of Technology. Ahora, en cuanto a la gobernación, tenemos que hablar sobre Eduardo Ignacio Verano de la Rosa del Partido Liberal Colombiano, que tuvo 48,75% de los votos, Alfredo Esteban Varela de la Rosa con Atlántico Avanza con 30,64% de los votos, Claudia Verónica Patiño Jacome, Movimiento Político Fuerza Ciudadana, 5,67% de los votos, Raimundo Francisco Merenco Boecoudut del Movimiento Alianza Democrática Amplia de 1,60% y Juan José Acuña Colpas del Movimiento Salvación Nacional con 1,11% de los votos. Gracias, Tete. Te queremos, gran información. Ahora vamos en una ciudad donde se presentó un hecho muy curioso que nuestro compañero Juan Carrizosa nos va a explicar. Adelante, Juan. Así es, Julián. En Tunja, el alcalde electo fue una sorpresa no solo para la capital de Boyacá, sino para todo el país. Y es que el ganador fue el ruso Mikhail Krasnov. El nacido en la antigua Unión Soviética obtuvo el 31,55% de los votos, según los últimos boletines de la registraduría, es decir, alcanzó más de 26.000 votos. En segundo lugar quedó el exconcejal y exsecretario John Carrero, quien se quemó con 18.000 votos en su nuevo intento por llegar a la alcaldía. Aunque Krasnov planeó lanzarse a la alcaldía de Tunja por firmas, al final no logró concretar el pago de la póliza, por lo que recibió el aval del partido La Fuerza de la Paz, colectividad fundada por Roy Barreras. A sus 45 años, es economista en la Universidad Humboldt de Berlín, tiene un doctorado en Sociología Económica y Demográfica de la Universidad Estatal de Volgogrado y 4 maestrías en Economía, Sociología y Relaciones Internacionales, aparte Pedagogía. Pasando al departamento de Boyacá, el gobernador elegido por el pueblo boyacense fue el excongresista y exprecandidato presidencial Carlos Amaya, quien con el 91% de las mesas informadas sumó poco más de 260.000 votos sobre Rodrigo Rojas. Gracias, Juan. Muy curioso lo que se presentó en la capital de Boyacá. Muy curioso, la verdad. Ahora vamos a Bucaramanga, al departamento de Santander, donde Lucas González nos va a decir qué pasó allá.
Así es, ahora nos vamos a dirigir a Bucaramanga, donde los colombianos acudieron a las urnas para votar por alcalde, gobernador y más cargos del gobierno de sus respectivas regiones. En el caso de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán fue elegido como nuevo alcalde de la ciudad, superando a los demás candidatos con un 34,46%. En segundo lugar quedó Carlos Felipe Parra Rojas, seguido de Edinson Fabián Oviedo, Horacio José Serpa, Consuelo Ordóñez de Rincón y Jaime Calderón Herrera cierra el top 5. Para hablar sobre el ganador, que fue Jaime Andrés Beltrán, es decir, que es comunicador social con especialización en alta gerencia y gestión pública y maestría de políticas públicas del territorio. En las elecciones de 2019 quedó en segundo lugar de la carrera por la alcaldía de Bucaramanga con 40.000 votos, 90.000 menos de los que fue el ganador en ese entonces. Aceptó la curul en el consejo y con ese completó 3 periodos como concejal de Bucaramanga. En cuanto a la gobernación, los candidatos Juvenal Díaz Mateos del partido Juvenal Gobernador quedó con los votos del 38,97%, Héctor Guillermo Mantilla Rueda de Coalición por el Desarrollo de Santander 19,23%, Luis Ferley Sierra Jaimes de Dignidad Santanderiana con 16,70%, Rodolfo Hernández con el partido Liga Gobernantes Anticorrupción Liga con 12,45% y Luis Fernando Silva Cala del partido Nuevo Liberalismo con 2,44%. Muchas gracias, compañeros, muy valiosa su información que sé que para nuestros oyentes va a ser muy clave. Por otro lado, doy inicio a una nueva sección de nuestro programa El Show de las Noticias, el Show de la Información, donde vamos a tener la presencia de la gran analista política Goyo Timbiquí, que nos va a ayudar a comprender todo lo que pasó en las elecciones de mejor manera. Hola Goyo, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí y para empezar me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu primer análisis, cuál es tu primera visión sobre lo que ocurrió el pasado 29 de octubre? Hola Julián, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu programa y a tus compañeros por el repaso acerca de las elecciones para la alcaldía del 2023. Ya para finalizar, teniendo en cuenta los resultados, se ve evidenciado una división en la política colombiana, ya que la gran mayoría de los candidatos apoyados por el presidente Petro no quedaron elegidos. Iniciando con el hecho de que nuestro alcalde elegido en Bogotá fue Carlos Fernando Galán. Recordemos que el proceso para estas elecciones es por votación popular, al ser Colombia un país democrático, y estas elecciones ocurren cada 4 años. El voto es completamente secreto desde la Constitución de 1853, cuando el sufragio público se eliminó. Por otro lado, el voto blanco también caracterizó y representó la desconformidad por parte de los ciudadanos colombianos hacia los candidatos, partidos políticos y el gobierno. Sin embargo, es clave recordar que aunque en Colombia el voto en blanco se cuenta como voto válido, según el artículo 9 del acto legislativo, cuando los votos en blanco constituyen la mayoría del total de los votos válidos, solo se podrá repetir una vez la elección de miembros. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclara que la mayoría necesaria para repetir la elección es el 50% más 1. Y que en caso de que sin la repetición llegara a ganar el voto en blanco nuevamente, quedaría como triunfador el candidato que alcanzó la mayoría de votos. Muy clave esto, Goyo, la verdad, muy clave. Notamos claramente una división política en nuestro país y así fueron como quedaron elegidos los distintos políticos alrededor de las distintas regiones de nuestro país. Pero por otro lado me gustaría preguntarte, ¿qué más sucedió alrededor de los otros lados de la política? ¿Qué más tienes para contarnos, Goyo? Claro, Julián, seguimos con el análisis. Ya para finalizar, queremos recordar que este 29 de octubre en las elecciones territoriales no solo se escogieron a los alcaldes, también se involucró la votación para los concejales, ediles, diputados y gobernadores. En el caso del Consejo Municipal, quien hace parte de la rama ejecutiva, quedó en Bogotá con 8 curules de Alianza Verde, 8 del Nuevo Liberalismo, 7 del Pacto Histórico, 7 del Centro Democrático, 6 para los liberales, 4 para la alianza del Partido Conservador Mira y de la U, 2 del Ara Bogotá, 1 de Bogotá Más Fuerte y 1 destinado al candidato de la alcaldía, que en este caso fue Carlos Fernando Galán. Y por el lado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, quedó conformado por 3 curules de Cambio Radical, Partido Liberal, MAIS, Demócrata, 2 curules del Partido Conservador y Partido de la U, Mira, y una curul del Partido Verde, Pacto Histórico y Centro Democrático,
y salvación nacional. Bueno, muchísimas gracias, Goyo, un placer tenerte aquí en el show de las noticias, el show de la información, muy valiosa tu información. Tras esto, doy cierre al programa del día de hoy, agradecemos mucho a ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos. Este fue el show de la información, este fue el show de las noticias, donde usted siempre va a estar enterado. Síganos en todas nuestras redes sociales y que saben que siempre los leemos. Tras esto, doy cierre a esta misión y muchísimas gracias. Show de las noticias. Grazie mille.